Susana, bienvenida a la mañana de Juan Domingo. ¿Nos escuchás? Hola, buenos días. Te escucho perfecto. Gracias por convocarme. Te estamos recibiendo con Luis Hipólito Alén y el resto del equipo de compañeros y compañeras. Quiero presentarla a Susana. Es una persona muy respetada por nosotros, que está siguiendo atentamente todas las instalaciones de sectores del exterior en la tierra de la Patagonia. Algo así, ¿no, Susana? Podría ser un arranque provisorio, está bueno. Pero tenías un tema picante ahora para tirarnos. Sí, que se relaciona con el planteo que acabas de hacer, que es, bueno, sí, desde hace ya unos años estoy dedicada a seguir el desarrollo de los grupos económicos en la Patagonia y a partir de su expansión y de su fortalecimiento, los conflictos territoriales que emergen justamente de esa presencia de los capitales en relación al pueblo mapuche tehuelche en particular, pero a partir de ahí de todo el arco social que resiste de distinta manera el desarrollo de estas variantes del neoextractivismo en la Patagonia. Es decir, no solo las más convencionales, como podría ser la megaminería, los hidrocarburos, sino estas otras formas un poco más, en apariencia, menos invasiva o de menor impacto, como pueden ser la ampliación de la frontera inmobiliaria, las urbanizaciones en zonas de baja densidad poblacional y el avance sobre el control territorial. Con objetos que por ahí no aparecen muy claros, pero que avanzan sobre la apropiación de las fuentes de agua dulce, por ejemplo. Entonces toda esta trama de intereses y de presencia, sí hay una relación entre capitales que podríamos llamar extranjeros, pero también hay capitales nacionales, criollos, que articulan perfectamente en ese andamiaje con los capitales transnacionales. Y bueno, son el telón de fondo de situaciones muy graves, como las que estamos viviendo en las últimas semanas, todo este año en realidad, en la zona, con epicentro en Esquel, por llamarlo de alguna manera, porque lo que pasa también es que el ámbito de conflicto son poblaciones rurales muy dispersas, cuyos nombres la mayoría desconoce. Entonces el anclaje territorial cuesta identificarla, ¿no? Entonces Esquel, que es una ciudad bastante chiquita de la Patagonia, pasa a ser como una referencia conocida para entender por dónde andan estos capitales y estos conflictos. Nosotros estuvimos en Esquel y los paisanos nos decían, esta montaña la compró un alemán, esta montaña la compró un francés, como que se estuviera loteando, ¿no?, la Patagonia. Y la gran... bueno, justamente las referencias del poblador local suele ser por años el único dato, la única referencia con la que nos manejamos en forma provisoria hasta poder tener algún tipo de documentación, porque yo hace varios años que me dedico a esto y realmente no he podido acceder a fuentes documentales serias en Chubut. Acceder a los catastros, por ejemplo, cuesta bastante en el Río Negro y Neuquén, que es donde vengo trabajando. Pero Chubut
bajo 7 llaves. Realmente yo no he podido acceder a fuentes que me permitan anclar en forma documental esas referencias, ¿no? Ahora, bueno, de algún modo la gravedad del despliegue represivo que se está viviendo en el noroeste de Chubut exige avanzar con documentación provisoria, así sea, pero para poder identificar estos capitales que necesariamente son el telón de fondo del conflicto que después vemos encarnado en el comisario, en la fiscal, en el juez penal, pero son los capitales necesariamente los que están en el diseño de fondo de esta embestida. ¿Vos dirías, Susana, que una de las miradas posibles sería que hay una extranjerización de los tierras de la Patagonia como el lugar que está disponible y que nadie tiene proyectos de desarrollo suficientes? En principio yo no diría que están disponibles. Ajá. Porque que ya no están disponibles. No, nunca estuvieron disponibles porque siempre estuvieron ocupadas. Ajá. Hay población local con continuidad de ocupación. Uh-huh. La negativa del Estado, la negativa sistemática a reconocer derechos, tanto de población indígena como de población criolla. Es decir, la mayoría de la gente ahí tiene ocupación de décadas, muchos centenarias, aun cuando es población criolla. El abandono sistemático por parte del Estado a la regularización de la vida de la gente en esos lugares hace que el sistema, el Estado, diga que están disponibles, pero en realidad no es que están libres de ocupantes. Tienen una forma de ocupación que, bueno, no es la de la hiperplusvalía. Es una escala modesta, no solo es escala modesta porque no tienen el capital de inversión, sino porque los objetivos que se plantean estas formas de vida no son la de la hiperexplotación. Entonces, la escala de vida que se propone una familia campesina criolla, por ejemplo, bueno, no es solo una cuestión de falta de capital de inversión. Por una parte, es cierto, falta capital de inversión, pero por otro lado, el modelo de vida que se propone es modesto, es el de la vida sencilla, con el cual algunas vacas y algún número modesto de animales permitiría vivir bien, modestamente, pero sin necesidad de andar acaparando. Entonces, en realidad, no es que las tierras estaban libres de ocupantes. Siempre han tenido como este mensaje continuo de confundir el uso racional del estilo, porque hay un uso racional, esta cuestión de la movilidad entre la tierra de invernada y la tierra de venada, la baja escala de animales, también está con una cuestión de sostenibilidad del medio ambiente. Ahora, Susana, no es de ese no reconocimiento de la ocupación oficial, ¿no es un poco una especie de reserva para lo que pudiera venir de mayor magnitud? No, yo no soy tan benigna. Acá hay un plan sistemático del Estado de no reconocer jamás a la población local. Eso, tristemente, el Estado racista siempre ha estado mayor o menor exacerbado, pero además, realmente, es decir, a mí nunca me terminó de convencer el paradigma de extranjerización. Sí la entiendo, pero los hechos concretos, ¿cuál es la diferencia entre el emir de Qatar y o Techín? En el territorio concreto, lo que hay es una diferencia en la magnitud de recursos, porque
Pérez Compan, con todo lo poderoso que es realmente bastante menor respecto al de Qatar o los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Es una cuestión de escala, pero en la práctica concreta lleva, en el caso concreto de Pérez Compan en Corcovado, lleva 30 años asociado local. Uno de los temas que había estado pensando tiempo y no sé qué hice. No importa, estamos viendo igual. Lo había estado pensando en función también de esta conversación con ustedes. Es el anclaje, el recorrido propio que van teniendo los locales del territorio. Incluso, porque, por ejemplo, las tierras que tiene Pérez Compan en Corcovado, supuestamente yo le conozco por 1.000 hectáreas. 4.000 hectáreas a 15 kilómetros en línea recta del límite internacional con Chile, en medio, atravesado por arroyos y ríos, son invalorables. Pero cuando se hace el raconto de la Pérez Compan en Argentina, las tierras de Corcovado ni figuran. Porque, claro, figuran los grandes campos de la pampa húmeda, las grandes estancias que tienen Chubut y en Santa Cruz, porque nuestra mirada integral de lo que es un juego económico, y estas inversiones en tierras parecen marginales. Y te puedo asegurar que en el marco del conflicto, la presencia de Pérez Compan en Corcovado puede llegar a ser más importante de lo que está haciendo. Tanto es así que en este momento Pérez Compan es el resorte con cuenta el gobierno de la provincia de Chubut para zafar del conflicto, suponiendo la retirada de las inversiones de YPF en Chubut. En los últimos meses YPF, en el último año prácticamente, YPF está redefiniendo su estrategia respecto a los convencionales, retirando de la explotación convencional y se está totalmente volcando al fracking, ¿no? En esa retirada, el impacto de la retirada en Chubut es gravísimo en términos económicos, digamos. Significa vaciarle la mitad de la producción en Chubut. Horacio del Prado Chubut, y Ricardo Perdón. Sí. Ricardo Plazaola y Horacio del Prado te querían hacer unas preguntas. Voy por la lista de espera. Susana, me gustaría saber con este marco que das a las situaciones, ¿cómo se explican los incendios recientes en Bariloche, que fueron tan grandes? ¿Y cómo evalúas vos que juegan, por ejemplo, el pueblo mapuche? ¿Qué son buenos o malos? Te estoy hablando desde el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, desde leer La Nación, y digo, jóvenes Guala, que son buenos, son malos, aciertan, se equivocan. ¿Qué tiene que ver en todo esto? Respecto a la presunta intencionalidad de los incendios, yo acuerdo con que son intencionales. El punto es intencional de quién. Y algunos son intencionales y otros no, realmente obra la naturaleza. Y acá hay, respecto a los incendios, yo veo dos situaciones. Una, los incendios que están dentro de parques nacionales, y otras, los incendios en tierras bajo jurisdicción provincial. En los tres incendios que se suscitaron dentro de parques nacionales, que uno es en el área Tromen en Neuquén, el otro es el que vos mencionabas en el lago Nahuel Huapi, los manzanos en Bariloche, y el tercero que fue en Esquel, en el Parque Los Alerce, en los tres fueron aparentemente originados durante tormentas, donde efectivamente se constató la caída de rayos, pero lo que hubo fue una postergación en la decisión de la Administración de Parques Nacionales de dejarlos avanzar. Es decir, Parques tomó la decisión de dejar que se inicien
los fuegos y avancen. En los 3 casos, eso está hay verificado en el toque de Neuquén. La gente vio la columna de humo, dio aviso, hubo un sobrevuelo de los drones de parques y no intervino. Se dejaron pasar 3 días. Entonces, por un lado, Parques Nacionales está jugando con la naturaleza a devastar áreas interesantes. Yo ahí me hago como el asterisco de reserva de que, porque no sabemos cuál es el plan del mileísmo para con los parques. Podemos suponerlo, deducirlo, pero medidas concretas todavía no las conocemos. Las únicas medidas concretas que conocemos por parte de la Administración Nacional son los desalojos con los comandos unificados. Esa es la única medida que... Pero el plan concreto para los parques seguimos sin conocerlo, y una posibilidad es prestarle atención qué va a pasar en 1, 2 o 10 años con las casas que fueron quemadas, por una parte. Porque el que me llama muchísimo la atención, y ahí sí me permito conjeturar, es el incendio de Manzanos. Este segundo incendio de Manzanos viene a terminar de arrasar un incendio que se produjo exactamente 1 año antes. Es decir, que tenés tierras limpias a escasos kilómetros de la Ruta 40, donde, por ejemplo, capitales, es en el radio de interés de los capitales de los Emiratos Árabes, concretamente, está a un pelo de donde esos ya están. Yo, si soy Milei, se los vendería, se los vendería en una oferta, perfectamente. Ellos tienen el tiempo y el capital para recuperar esas tierras en poco tiempo, por un lado. Respecto a cómo juega el pueblo mapuche, el pueblo mapuche tiene un espectro amplísimo de experiencias. Hay comunidades muy viejas que han logrado permanecer en el campo, en tierras, en general las tierras más pobres, las tierras de meseta, y después hay nuevas generaciones que ya no son tan nuevas, que buscan recrear la vida en el territorio y ejercer su legítimo derecho de regreso al territorio. En general no se elige volver a cualquier lugar, no es que tipo, bueno, vuelvo a Azul porque el pueblo estuvo antes en Azul y no, hay en general una reconstrucción de los vínculos familiares y se regresa a territorios en el cual hay un anclaje familiar. En el caso de, vos nombrás a Facundo Jones Wala, el Poder Judicial se ha encargado de instalar el apellido Jones, porque para nosotros que lo conocemos de niño, Facundo siempre fue Facundo Wala, porque siempre se identificó con la rama de la mamá, Wala, con un anclaje territorial concreto. Yo lo conozco de jovencito a Facundo en Bariloche, y siempre fue Facundo Wala. No es que renegara, entiendo yo, el apellido de su papá, pero fue el Poder Judicial el que se encargó de buscarles la connotación winca, por decirlo así, a su apellido. Entonces, toda esta cuestión de la estigmatización y demás tiene un hilado fino, ideológico, muy jodido, porque Jones suena a gringo, el poder lo sabe y por eso insiste en nombrarlo. Pero nosotros siempre lo supimos, y además, a ver, en Chubut y en buena parte de la cordillera, el apellido Jones es recontra común, justamente por toda la inmigración galesa que se instaló, y bueno, con los años se van formando familias, hay emparentamiento, es decir, no es la corona británica infiltrada en el pueblo mapuche. Entonces hay un juego, y está bueno que vos
me recuerdes esto del obelisco, porque lo que nos pasa, y me pasa a mí, y yo trato de estar atenta a eso, es que al estar tan inmerso en la trayectoria cotidiana y en el propio curso del conflicto territorial, yo misma nací, por ejemplo, en un lugar donde fue un campo de concentración. Yo nací en Conesa, provincia de Río Negro, donde el hito fundamental del pueblo en el que yo nací es un campo de concentración indígena. Entonces, nosotros nacemos y nos construimos nuestro espacio de vida en ese conflicto. Y perdemos en el grado fino, perdemos esta perspectiva del terrible daño que hace la construcción centralista de nuestro país, ¿no? Yo lo tengo siempre presente porque lo único que conozco es del río Colorado para abajo. Entonces, cada vez que surge algún conflicto territorial con otros pueblos en otros lugares, todo lo que me falta es información. Ricardo Plazaola quería agregar algo, Susana. Sí, Susana, preguntarte primero qué significa campo de concentración específicamente, y segundo, qué dificultades tienen, porque vos hablaste de que no pueden acceder a determinados documentos, archivos, actividad notarial sobre el movimiento de tierra, compra-venta de tierra, etcétera. ¿Y qué dificultades tienen o cómo se podría resolver eso administrativamente, legislativamente o judicialmente? O si hay organizaciones no gubernamentales que te puedan apoyar, partidos políticos, movilización de personas, en fin, te parece muy huérfana de elementos para tu trabajo. Esas son mis dos preguntas. Disculpame, no escuché tu nombre. Ricardo Plazaola. Ricardo, respecto a campo de concentración, esto fue durante la avanzada de la campaña de conquista, la columna de Villegas, en la década del 80, sobre el Río Negro, cuando avanzan las columnas militares sobre el Río Negro, fueron armando distintos lugares de avanzada militar. Conesa está ubicado a unos 150 kilómetros de Viedma Patagones era en ese momento, sobre el curso del Río Negro. Se instala acá Ilio Conesa justamente, y hay un lugar, hubo dos lugares, tres en realidad, de concentración de indígenas durante la avanzada militar. Uno fue Balcheta, en 1833, es el campo de concentración de Balcheta, ese es el que está más documentado, y después durante ya la avanzada militar fue Conesa, Fortín Conesa, donde hubo gente concentrada, la gente indígena que se rindió, algunos fueron concentrados acá en Conesa, de la margen norte del río, donde primero se fundó el pueblo, después de una inundación se pasa a la margen norte. El otro fue en Cholechuel. Ese fue un campo de concentración grande. Ahí cuando fueron sometidos Namuncurá y todos los grandes caciques del área de las manzanas, del país de las manzanas, fueron reducidos en el campo de concentración de Chuel. Eso respecto a nuestro pasado, pero que como tiene 150 años no más, en realidad siempre está bastante vivo. Susana, perdón. Sí. Quería agradecerte esta comunicación. Evidentemente esto da para seguir charlando. Te vamos a seguir molestando y llamando porque nos interesa mucho, y vamos a difundir toda esta conversación porque hay mucha gente que tiene expectativas sobre la Patagonia y no tiene data, y me parece que sos una fuente invalorable de información.
Además mostró recién que los famosos blancos de Villegas no eran precisamente libertarios, sino eran los que ponían preso a los indios. Así es. Les agradezco y bueno, recojo el guante ahí ofrecido por Ricardo también, porque en realidad todo lo que pueda hacer red de colaboración para fortalecer esta línea de investigación, todo es bienvenido, todo lo que sea ampliar y romper el aislamiento y la soledad, todo es bienvenido y necesario por otra parte. La fragmentación no es solo política cuando se ve en determinadas coyunturas, como puede ser la electoral. Tristemente, la fragmentación y el aislamiento es una dificultad cotidiana en todos los órdenes. Y sobre todo, poder de alguna manera superar el tema de las distancias. Y la distancia no es solo geográfica, sino también de la agenda. Así como yo sigo por TV las grandes concentraciones y la triste represión de los miércoles, bueno, también el conflicto cotidiano nuestro también necesitamos que se la siga. Claudio Orellano cierra esta conversación contigo y le damos participación para que te hable. Buen día, feliz Juan Domingo para todo el elenco y saludo a Susana. ¿Cómo le va, Susana? Claudio le habla, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Cómo se sostiene uno, digamos, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del equilibrio mental, más allá de la concientización que se tiene? Uno nota que en la Patagonia hoy está padeciendo todo este tipo de tragedias, ¿no? Un escenario de tragedia, de infierno, me parece a mí, ¿no? Y ustedes lo palpan mucho más de cerca con el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Fuego y particularmente el desmantelamiento de parques nacionales. ¿A qué solución se puede arribar cuando vemos gobernadores que prácticamente no hacen absolutamente nada y están aliados con el poder, ¿no? Sí, la verdad es que el papel de los gobernadores es terrible. Y en ese sentido está bueno poner el foco en ver las trayectorias concretas. Yo me ocupo de Rolando Figueroa en Neuquén, Alberto Beretneca en Río Negro, Ignacio Torres en Chubut. Y Claudio Vidal en Santa Cruz, porque el único que realmente se enfrenta al poder es Gustavo Melella, el de Tierra del Fuego. El resto son todos afines casi al gobierno de este desquiciado, ¿no? No solo afines, es decir, realmente facilitan totalmente el juego y por otra parte tienen la gran habilidad de quedar en segundo plano, ¿no? Claro, porque, a ver, yo lo que me parece importante respecto a Chubut, ninguna de todas las barbaridades que se están cometiendo en este momento son creación de Milei. Todo viene de antes y Milei le genera el marco propicio para cinturar absolutamente sus proyectos estratégicos ya viejos. Es decir, la agenda, hoy muchos se encubren bajo la agenda de Milei, pero en realidad Nacho Torres viene laburando para esto desde mucho antes. Claro. Entonces, en ese sentido me parece que, claro, al lado de Milei cualquiera... Digo, se sienten avalados impunemente por Milei, además, ¿no? Yo creo que el pacto es canilla libre. Claro. Canilla libre e impunidad. Claro. En ese marco hagan lo que quieran, total, como contrapartida no va a haber dinero, no va a haber ayuda, pero hagan lo que quieran. Yo creo que la libertad de acción absoluta con la que se está moviendo es el marco que les otorga el gobierno nacional. Exacto. Gracias, Susana, gracias. No, gracias por esclarecer. Muchas gracias, Susana, te vamos a volver a molestar. Muchísimas gracias por ustedes. Por esta participación.